estos muchachos? Están entusiasmados con el tema de hoy. Pero qué barbaridad. Estamos hablando de hacer árboles de Navidad con material reciclado. Y ellos se entusiasmaron, les gustó la idea. Buenos días. Buenos días. Nos emocionamos tanto que ya Tommy y yo estábamos imaginándonos ya en la calle, buscando, tocando puertas. Y ya yo me... Bueno, botellas todo. Con un carrito de supermercado. Exacto, como si fuéramos indigentes. Entonces, ya yo me imaginaba armando todo el tema de ese árbol, el hermoso de Navidad. Un tema muy emocionante. Yo creo que el tema mueve pasiones. Y yo comentaba fuera del aire con nuestra invitada, que tú la vas a introducir en un momento, pero el tema de hoy me apasiona, me encanta. Sí, a mí también. Y yo le comentaba que cuando yo estaba en la universidad, hace unos cuantos añitos ya, el primer tema de mi tesis fue un proyecto de reciclaje. En ese momento no había tanta información en República Dominicana y tuve que desistir del tema y pasé a otro. Pero definitivamente es un tema que lo llevo en la sangre. No, es que sí, ojalá se creara esa cultura de, aunque ayer a manera de broma decía que los pobres son los que más reciclan. Entonces yo digo, ¿pero por qué? Bueno, porque se acaba un envase de margarina y nace un tupper. Se acaba una botella de refresco y nace una jarra de agua para la nevera. Se acaba tal cosa y nace. Entonces, a manera de broma decían que los que más guardan y reciclan son la gente humilde. No creo que sea así. Tenemos que hacerlo toditos. Para eso está con nosotros alguien que en este segmento que hemos dado en llamar Quiero ser tu representante, es un placer. ¿Por qué? Porque una persona que representa lo que ella representa, que es el amor por la tierra, por nuestra casa, para que no haya cosas que dañen el medio ambiente y sino reutilizarlas, es una persona que nos debe representar a toditos. Ella es la ingeniera Marbelis Mirabal, coordinadora de proyectos de sostenibilidad 3Rs. Bienvenida, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muchas gracias, muy buenos días, encantada de estar con ustedes compartiendo este tema que obvio que me apasiona. Claro que sí. ¿Qué son las 3Rs? Mire, las 3Rs es la cultura del pueblo japonés. El pueblo japonés empezó No me diga que eso tiene que ver con las 5 S. No. A mí me están volviendo loca. Me están volviendo loca en la oficina con las 5 Pero hay S. 5 Rs también. Pero este es el programa básico. 3 Rs viene del pueblo japonés porque Japón, como ustedes saben, son islas. Ajá. Y con el desarrollo empezaron a darse cuenta que crecía y crecían los residuos. ¿Y qué íbamos a hacer con tantos residuos? Y se pusieron a pensar y dijeron, bueno, mira, vamos a ver, ¿qué sería lo más importante? Las 3R significan reducir, reusar, reciclar. Pero ¿cuál ustedes creen que es la más importante? Interesante pregunta. Bueno. ¿Cuál es la más importante? Reducir. La más importante es reducir, ¿verdad? Porque reciclar ya es el último paso. Bueno, ya no hay yo que hacer con tanto residuo. El uso. Es reducir el uso. Exactamente. Y en una cultura donde consumimos tanto, reducir es realmente un reto. Claro. Porque es reducir todo, o sea, estamos acostumbrados, ay, lo compro y lo boto, no me gustó y lo boto, no pensamos cuando compramos. Entonces reducir es la R más importante en todo este proceso. Ya después viene reusar, que es un poco lo que tú estabas mencionando. Bueno, si lo puedo utilizar para otra cosa, pues lo uso y no tengo que comprar un envase adicional. Exacto. No hay que Entonces, de alguna manera está vinculada a la primera porque estás reduciendo también la adquisición y estás ahorrando unos chelitos. Y reciclar ya es un proceso mucho más industrial, ¿verdad? Entonces, requiere de otro tipo de cosas. Bueno, las botellitas plásticas las tengo que llevar a una empresa que sea capaz de convertirlas en materia prima nuevamente para que vuelvan a ser botellitas plásticas o cualquier otra cosa. Exacto. Y ya eso es otro tema. Por ejemplo, acá en el país pocas empresas reciclan realmente. Hay empresas que reciclan el papel,
Pero en el caso de las botellitas plásticas, lo que se hace es que se exporta para que en otro país la reciclen. Entonces el tema del reciclaje es complejo, o sea, la industria del reciclaje es una industria compleja que no está en todas partes. Por eso, vuelta a vez, es mejor reducir. Exacto. ¿Cómo, cuándo y por qué surge Sostenibilidad 3Rs? Sostenibilidad 3R nace, yo estoy en Sostenibilidad 3R hace 4 años, pero esto tiene una larga historia. Ginny Heinzen, que es la directora de Sostenibilidad 3R, trabajaba en el CEDAF, que es el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, una ONG. Y estando ella allí, empezó a recibir, digamos, como sugerencias del Banco Popular que quería financiar, promocionar un proyecto de reciclaje en las escuelas. Y en ese momento, no era como tu tesis, pero casi ahí cerquita, no se sabía mucho del reciclaje. Y ella hizo una alianza con una empresa que en ese momento procesaba papel. Esa empresa que procesaba papel usado, en aquel momento importaba el papel usado, porque aquí no conseguía suficiente papel. Para no echarte muy largo el cuento, se hizo ese proyecto con las escuelas, con industrias, se ató con esta industria de reciclaje y hoy en día esa industria exporta papel usado. O sea, se ha creado una cultura de que se puede llevar el papel a esa industria. Entonces, así nace Sostenibilidad con esos primeros programas, hasta llegar a, luego hacíamos programas 3R en las empresas, porque si ustedes se ponen a pensar, la empresa es un pilar importante dentro de la sociedad, es lo que mueve. Claro, claro. Y sirve para dar ejemplo, no y solamente... el multiplicador de esos empleados van a ir a su casa a hacer lo mismo. Exacto, entonces se enseñaba eso mismo, reducir, reusar y reciclar en las empresas. Las empresas salían con un beneficio, porque de pronto se daban cuenta que si cambiaban las luminarias por LED, era una inversión, pero se iban a ahorrar un dinero. Claro. O si empezaban a centralizar el fotocopiado, empezaban a ver que tenían unos ahorros importantes en la compra del papel. Si empezaban a reciclar el papel, bueno, ya era que no lo llevaban al vertedero. Y eso también era un ahorro, porque muchas empresas pagan para que les den el servicio de botar la basura. Entonces era un ahorro con eso. Y estando en ese proceso nos dimos cuenta que las empresas que ya hacían muchas de esas actividades decían, bueno, pero mira, yo quisiera que me reconocieran. Y nos pareció algo interesante porque si tú reconoces a alguien y alguien quiere ese reconocimiento, otros lo van a querer. No es tanto por dar el reconocimiento. Sí, sí. En ese interín, Ginny Heinzen fue invitada a Japón a una formación y se dio cuenta que allá existía una norma y existía un sello de certificación de las 3R. Y eso pues lo emulamos aquí y es parte del tema de hoy porque en este noviembre vamos a hacer la segunda certificación de empresas con el certificado de sostenibilidad 3R. Wow. Sabes que a nivel empresarial siempre se ha escuchado las 3S, las famosas 3S. Las 5 S. O las 5 S, sí. Pero inicialmente eran las 3 y después las 5 S. Entonces, mirando el tema de las 3R y el tema sobre todo tan importante que es el reciclaje, usted decía ahorita que hay empresas, y hoy día es así, yo creo que el 90% lamentablemente pagan para que les saquen los desechos de basura. Pero aquí en República Dominicana tenemos empresas que te pagan a ti por tu basura. Entonces es interesante cómo organizaciones que están trabajando a favor del medio ambiente dicen, oye, queremos que haya una concientización y quiero pagarte para que tú sepas incluso, no solo que tú te puedes ahorrar, sino también que puedes percibir un ingreso. Yo tengo una curiosidad, a veces pensamos, bueno, que reciclar eso es para grandes empresas, pero vemos que el programa de ustedes aplica para todo tipo de empresa. ¿Qué tan grande o tan pequeña puede ser la empresa para tener esta certificación? La certificación aplica para cualquier tipo de empresa, puede ser empresa de servicio, empresa industrial, grande, pequeña, aplica para todo, porque en el fondo, más allá del reciclaje, la certificación evalúa cómo la empresa ha identificado el impacto que sus operaciones, sean cual sea, de servicio o industriales, hacen sobre el medio ambiente y cuál es el programa que ellos tienen para mitigar ese impacto. Entonces, si
se hace esa evaluación y se ve que la empresa, bueno, mira, sí, tiene una, qué sé yo, un generador que tira al medio ambiente no sé cuántas cosas, pero tiene sus filtros y cumple con todas las leyes medioambientales, bueno, esa empresa está haciendo algo importante. Uno dirá, bueno, pero eso es obvio. Debería ser así, pero no todas están así. Entonces, esa que en particular cumple con todo, tiene la certificación. Entonces, puede ser de cualquier naturaleza, puede ser una oficina. Uno dice, bueno, pero en una oficina, ¿qué tanto? Bueno, es tu manejo del papel, es cómo tus empleados saben cómo usar el agua, o cómo apagar las luces, o cómo ahorrar la energía, cómo están entrenados. Eso se evalúa y tienes la certificación. En una ocasión amanecimos aquí, Marcela, no sé si lo recuerdas, y Tommy, amanecimos una mañana y eran las 9 de la mañana y mucha gente entendía, wow, qué neblina, pero no era tal neblina. Era, lamentablemente, creo que había ocurrido un incendio y demás, pero también a raíz de ese incendio se dieron cuenta el nivel de contaminación que tenemos aquí en la ciudad capital, que a veces tú crees que tiene neblina y no hay ninguna neblina, son todo el tema de las exacto, y de las plantas eléctricas, de hecho, de algunos establecimientos que generan todo esa contaminación a través de ese humo, y los mismos vehículos también. Entonces, ¿cómo desde, vamos a decir, desde nuestros hogares nosotros incluso pudiéramos comenzar a aplicar este método de las 3 R's a nivel doméstico? A nivel doméstico tienes muchas formas. Bueno, la primera, con reducir, tú dices, bueno, ¿cuántas botellitas plásticas compro yo? ¿Cuántos refrescos? Eso es una manera de reducir, ¿verdad? De pronto, si tú tomas mucho refresco, a lo mejor tienes que comprar solo los botellones grandes y entonces ya estás reduciendo 4 chiquitos que comprabas antes. Y empezar a fijarte en cada una de las actividades que tú haces, dónde puedes reducir. Por ejemplo, cuando vas al supermercado, tú dices, bueno, en lugar de llevarme 15 fundas plásticas, llevo una de tela y me llevo nada más que 2 funditas plásticas, ¿verdad? Y estás reduciendo. Lo ideal es que no te lleves ninguna, pero digamos, cada persona lo va haciendo con la gradualidad que puede. En Argentina las cobran. Las cobran, claro. Las cobran, ¿por qué? Porque es la única manera de presionar para que la gente no se lleve, o sea, no utilice las fundas plásticas. Entonces las cobran. Y yo, acostumbrada aquí, tengo que confesarlo, y uno pone una cosa y pone 2 cosas y pone qué sé yo qué. Bueno, después la usa para sacar la basura a la calle, pero bueno. Y cuando vi la cuenta, dice, ¿cuántas fundas son? Y digo, ¿qué pasó? Y me dice, sí, tanto, no me acuerdo, 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, no sé, pero se cobran. Entonces la gente ahí también, como aquí es donde duele, lo reduce en el caso. Pero aquí es imposible. Yo un día hablé de prohibir el uso de FOAM en las comidas empresariales y me miraron como malísimo. Y tuve la oportunidad de hablar con una persona que suple a una discoteca importante de la capital, una que está en la Lincoln, en donde antes había un hotel, o donde es un hotel. Y me dice, bueno, pero ¿cuántos vasos de foam crees que se utilizan por mes? Yo dije, son muchísimos. 1.500. 26.000. En una sola discoteca. 26.000 vasos de foam, que la mayor cantidad son para llevar, o que quedan en el parqueo. 26.000 por mes. O quedan en las playas. Pero mira, hay noticias buenas. O los invernales. O sea, yo pienso que ahorita se está dando un movimiento muy interesante y que es lo que nosotros queremos resaltar, porque todas estas cosas malas como que se saben mucho, pero ya hay muchos comercios, muchos restaurantes que solo te envasan la comida para llevar en cartón. Ajá. Hay muchos comercios que te están usando solo los calimetes de cartón. Hay unos platos que se hacen con hojas de palma. Ya se están vendiendo aquí más de lo que... Salen muy caros, eso es lo único malo. O
salen más caros que los de FOAM, entonces el comercio que quiere utilizarlos, si no se puede enfrentar a ese gasto, es un problema. Pero deberían bajarles el precio para que sean más accesibles. Pero fíjate, también con eso hay empresas que como están haciendo estos programas en su organización, dicen, bueno, mi personal compra su comida en XX lugar y se la traen en FON. Bueno, yo les voy a dar el primer mes de los envases plásticos de cartón para que ellos vayan viendo y luego ellos se vayan ajustando, porque al final la diferencia de precio de unidad a unidad es mucha, pero si tú la cargas a la comida tampoco es que te va a aumentar la comida demasiado. Entonces, pero dar el primer paso a veces cuesta. Entonces, estas empresas ya, digamos, van a empezar a jalar la demanda. Porque la comida de los trabajadores pues es un renglón importante del comercio. Hay o sorbetes que están hechos de algas que son comestibles. Sí, bueno, ya eso es un lujo. No, para que vea que yo estuve averiguando. Si yo soy una empresa pequeña, una empresa mediana, estoy mirando este programa, ¿qué yo tengo que hacer para entrar en el proceso de obtener la certificación? Pues se ponen en contacto con nosotros y nosotros les explicamos en qué consiste el programa. Lo primero que hay que hacer es ir a hacerle una auditoría para ver en qué nivel están ellos. La auditoría es a través de una norma que, como les estaba comentando antes, verifica el uso de los residuos, dónde van, verifica todo lo que tiene que ver con el manejo del agua, el manejo del aire, en las partes que aplique a cada tipo de empresa. Verifica también la seguridad del trabajador y verifica cuáles son las acciones también que tienen con la comunidad, o sea, los programas que tienen de responsabilidad social, porque eso también es parte importante dentro de, digamos, de lo que estamos propiciando, ¿no? Que la empresa también tenga alguna responsabilidad con el medio ambiente o con sus trabajadores, etc. Entonces, a partir de los resultados de esa norma, hay un proyecto de formación, se forma un comité dentro de la organización para que sepa cómo evaluar los impactos que tiene su organización y cómo hacer un programa para manejarlo. Y ya ellos a lo interno cada año van a ir incluyendo en su presupuesto alguna cosa que le haga falta para mejorar su gestión ambiental. Y después de eso y de que se corrijan las debilidades que salieron de la inspección, se hace una nueva auditoría, se ve si ya las corrigieron y se aprueba la empresa, dependiendo del nivel que quieran aplicar, si es para bronce, que es el manejo de los residuos, para plata, que es el agua, y para oro, que ya es el aire. Si yo no sé nada y mi empresa le interesa, ¿ustedes la someten o, digamos, prestan ese servicio de educación previa para aplicar el certificado? Sí, mira, nosotros sugerimos que las empresas que no tengan ningún programa empiecen con un programa 3R. Correcto, ahí voy, exactamente. Sí, porque ya el programa 3R te ayuda, además con el programa 3R capacitamos a todos los empleados, los pones como en el contexto y es más gradual. Y yo creo que no hay ninguna prisa, lo importante es que todos nos montemos digamos, en esa onda de pensar qué es lo que estamos haciendo o cómo estamos impactando al medio ambiente. ¿Qué pasa? Oh, perdón. No, o sea, cuando tú decías ahorita las empresas que necesitan, y usted hablaba de la auditoría, es bueno resaltar, y eso usted me lo aclaró ahorita fuera del aire, que no es una auditoría que el empresario se puede sentir amenazado por algún organismo de aquí medioambiental o de proconsumidor, ni nada, porque a veces la gente piensa, ay, me van a auditar, y como que se asustan un poquito. Explíquenos un poquito en qué consiste esa auditoría y cuál es el papel que ustedes hacen de acompañamiento con esa empresa. Mira, yo considero que la auditoría es una herramienta más bien para el empresario, porque es un diagnóstico que le va a quedar al empresario de cómo está en cada una de esas áreas. Y digamos, la auditoría se hace acompañada de un personal de la empresa que es el que va explicando qué es lo que hacen o qué es lo que no hacen. O sea, no es una información que uno dice, no, déjenme solo aquí a ver qué yo descubro. No, es algo con el mismo personal. Y la primera auditoría... Es como un levantamiento de información. Es un levantamiento de información y en la primera auditoría no se piden los documentos. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto consumes tú de combustible o cuánto pagas de electricidad, cuánto consumes de electricidad, en esa primera auditoría
se acepta la palabra de la persona de la organización, tanto. En la última auditoría ya sí tienen que irlo documentando, porque ya se supone que pasaron por todo un proceso. Pero la primera auditoría es hacer ese diagnóstico macro que permite ubicar a la empresa cómo está y para qué tipo de certificación puede optar, si es para bronce, para plata o para oro. Ahí vemos unas gráficas que usted nos dio. Yo no veo bien, pero dice que contribuye a reforzar la cultura del buen uso de los recursos en las empresas, generando ahorros cuantificables y minimizando el impacto negativo de las operaciones empresariales sobre el medio ambiente. Eso es un programa diseñado a la medida de cada institución, ¿verdad? Sí, esos son los programas 3R. La vejestud que me hace sacarme los lentes para ver de lejos, ¿eh? ¿Cómo ha ido creciendo este programa? ¿Tú consideras que cada vez hay más conciencia, que a la gente de verdad le importa cada vez más? ¿Qué está pasando con la concientización de los empresarios y de los pequeños, medianos, hasta microempresarios? Mira, yo considero que esto cada vez le importa más a la gente y de manera voluntaria, porque aquí no hay tantas leyes que presionen, o sea, ha sido como más voluntario. Recientemente estuvimos en una organización que es también una oficina y nos comentaba unas cifras así como que ellos sustituyeron los vasitos de tomar café le dieron taza a todos los empleados y sacaron la cuenta de cuánto se habían ahorrado. Wow. Y era impresionante que en ese momento se dieron cuenta cuánto gastaban, o sea, cuántos vasitos, porque a lo mejor en dinero no es como lo mides, pero cuando tú ves las unidades y dices 11,000 o 100,000, tú dices, wow, yo tiraba todo eso a la basura. Entonces, y eso lo van haciendo como de manera, claro, hay dos maneras, una voluntaria y otra que a nivel internacional también hay mucha presión, eso sí, entonces aquí hay muchas empresas transnacionales. ¿Se podría decir que es una moda como todos los fit? El tema del reciclado y el tema de cuidar. Ojalá y sea una moda, pero que no pase de moda. Y que todo el mundo se contagie con la moda. Sí, porque fíjate que eso es así últimamente. Bueno, pareciera una moda, pero tiene una base bastante real, que es el cambio climático. Entonces, aunque hay gran discusión que es real, respecto, que no me vengan a decir que no es real. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, los vertederos son una de las fuentes que más genera monóxido de carbono. Y destruyen la capa de ozono. Entonces, destruyen la capa de ozono y ese es un gas efecto invernadero, entonces propicia el calor. Entonces, claro, movidos por eso, yo creo que puede generar una moda, pero es una moda que va a ayudar realmente al planeta, porque todo va a cambiar. O sea, el que fabricaba plástico ahora va a fabricar otra cosa, pero las empresas lo que se van es a reconvertir, no es que van a desaparecer. Hay agujeros de ozono que se han reducido notablemente. Sí, con las medidas que se han ido tomando. Sí. Exactamente. Pero, por ejemplo, hay cosas también que es difícil evitarlas. Una de los problemas serios de la capa de ozono también es la ganadería. Sí, señor, por eso nosotros recomendamos que la ganadería disminuya el consumo de carne. ¿Qué pasó? ¿Y es así? Todo comienza por la educación. Según la opinión de ustedes, ¿cómo está el sistema educativo dominicano con este tema? Bueno, yo creo que, mira, hay un movimiento hacia allá, hacia hacer más sensible a la gente. No sé si proviene exactamente, o sea, totalmente del ministerio, pero también hay muchas organizaciones que apoyan al ministerio que están en eso, están llevando programas a los niños. Hay escuelas que yo conozca privadas que están haciendo muchísimo. Sí. Y te voy a decir, nosotros llevamos un programa de la mano con INAVIE, o sea, INAVIE es el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Ellos reparten el desayuno escolar. Y el desayuno consiste en cajitas de cartón. Esas cajitas, esas cajitas, no les quiero decir el número que se reparten a nivel internacional porque asusta, lo cual de alguna manera es bueno porque hay muchos niños que se están beneficiando, pero el residuo que se genera es grandísimo. Y en el interior del país, más que acá en la capital, hay problemas para recoger esos residuos. Entonces, ustedes no se imaginan los vertederos que se forman dentro de las escuelas con el problema de que eso tiene leche, trae insectos, etcétera, olor.
Entonces, con INAVIE nosotros hemos ido a las escuelas en Monteplata y en Santiago como un proyecto piloto y hemos enseñado a los niños a lavar las cajitas, abrirlas, ponerlas a secar, se ponen en una funda transparente y ya no son residuos, ya no son basura. Y la industria que las deja en la escuela se las lleva. Y se están haciendo un piloto para ver, hay 2 tipos de materiales, si uno se puede reciclar aquí y el otro se exporta. Pero el tema es que ya que se ha demostrado que es posible que eso no sea un residuo que vaya en esa cantidad al vertedero. Y lo más interesante es que se está dando una educación al niño de que el niño puede hacer cosas por el medio ambiente y son cosas prácticas, ya no es teoría, lo ve, práctico, lo palpa, lo siente, lo hace. Lo vive, claro. Sí. Entonces yo sí creo que hay unos ciertos movimientos a nivel de escuela que no se van a ver ahorita, pero que es la base, la base para que esos niños hoy, adultos mañana, tengan esa conciencia del reciclaje. Exacto. Eso es importantísimo. No, me encantó ese ejemplo porque los niños son, vamos a decir, los principales ejecutores de los cambios en la casa y hacen de hecho que los papás hagamos cosas. Cuando un niño te dice no, mira, y te corrige, hay que escuchar a ese muchachito y de la forma en la cual te lo dice. O sea que lo felicito muchísimo porque yo me imagino la cantidad de escuelas que aquí en República Dominicana todos los días, 5 días a la semana, reciben el tema del desayuno escolar, toda la cantidad de desechos que él mismo tiene y el hecho de que ir comenzando paso a paso, esas son de las pequeñitas acciones que pueden transformar incluso toda una comunidad, porque yo me imagino también los niños tan sabiosos a veces que son, bueno, a veces no, son bastante, pueden de repente armar proyectos en favor no solo de lo que ocurrió en su aula, sino en la comunidad. Marcela, tú ibas a... Sí, no, ya nos quedamos, cuando el invitado es tan interesante, nos quedamos sin tiempo. No va el tiempo rapidísimo, pero agradecerle su actividad por un desarrollo sostenible, que eso es a lo que se apunta, ¿verdad? Así es. Así es. Y esa es la idea. Que, bueno, ese calentamiento global que sí existe, que lo vemos a diario, que comparamos fotos de nuestros glaciares de un año a otro y asusta, inclusive, y yo invito siempre a que lo hagan, a los que suelen ir por el malecón, que vean la diferencia de altura que tiene el mar en nuestro malecón aquí en Santo Domingo. Presten atención, yo todos los días tengo que pasar por ahí, y si uno, y lo vi con mis hijos que vivían fuera, cuando vinieron un día dice, pero este mar está mucho más alto, y es real. Entonces tenemos que cuidar. Estos sucesos que pasaron de estas playas de Güibia y demás, llenas de basura, que afectaron tanto nuestra imagen a nivel mundial, tiene que dejar de pasar. Tiene que dejar de pasar. Tenemos que educar a la gente que vive cerca de arroyos, cañadas, que no se bota la basura en el agua, que el agua la trae de vuelta y quizás enojada. Entonces vamos a cambiar, y cambiando y educando a los niños vamos a tener adultos con más conciencia de lo que esto significa. Ingeniera Marbelis Mirabal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por invitarme, ha sido un placer, la verdad. No, hay un honor tenerla, y ya ustedes saben, tenemos a la Fundación de las 3R como un fiel representante de todo lo que es el cuidado del medio ambiente y de cada una de las empresas. Todos hay que certificarse, así que presten atención a esto. Gracias, Nereida, por esta invitada del día de hoy.